Halo, Lau. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ¿Andas vos? bien? Bien. ¿Me oís bien? Perfecto. Bueno. Bueno, Lau, ya sabes, en comienzo te pregunto algunos, paso por el procedimiento de preguntarte datos comunes, que son después para tenerlos yo, y después te hago algunas preguntas que también las tocamos y me vas contando. ¿Te parece? Bueno, ¿me oís bien? Sí, perfecto. Bien. ¿Vos? Bueno, sí, perfecto, perfecto. A mí me parecía que no te oía, pero ahora sí. Bueno, Lau, escúchame, nada, Laura Rivas, tu nombre, en principio, que parece redundante, pero lo pregunto de nuevo. Tu edad, Tengo 37 años. 37, no sabía cuántos tenías, no me acordaba, no sabía exacto. Bueno, años de tango, Tengo Lau. entendido. Y de tango, 19. 19. Voy. 19 desde primera clase, ¿no? Ujú. Y bueno, Dándolo así. sí. ¿Por qué decís que hubo cortes en el medio? No. Y sí, alguna discontinuidad y porque, bueno, durante mucho tiempo estuve tomando clases y milongueando, y en algunos momentos más milongueando. Creo que fue bastante sostenido lo de tomar clases hasta el día de hoy. Y, y lo de milonguear desde hace, sí, capaz que 12 años, sostenido, ininterrumpido. Bueno, ahora, interrumpido por la pandemia. Claro, pero no por el Pero, querer. pero Sí, en Lau, realidad bueno, no, bastante. pero todo eso es tango, así que 19 años clavados. Digo, no hubieron en el medio algunos que no estuviste dentro del tango. Eso. No. No, poco tiempo, capaz que al principio, un año o algo así, Bien. pero no, Bien. ¿Y bastante de eso. docencia, Lau? Perdón, Y sí, dale después, que te bueno, un escucho. poco dando clases y bailando, pero más que nada, sí, desde mi primera clase, 19 años. Desde tu primera clase de 19 años. Es un montón de tiempo, ¿no? O sea, más o menos a todos los que entrevisto están pisando los 20, es increíble. Lau, escuchame, ¿y de docencia qué dirías? Yo sé que es bastante amplio, porque a veces uno empieza chiveando con amigos y después corta y después hay otro tramo y después se siente un poco más seguro, pero bueno, vamos a ponerle como inicio el día que empezó el motor D, que dijiste, aunque sea con amigos, me mando y doy la primera clasecita. Y capaz que 6 7 años, una cosa así. 6 7 años. Bien. Tendría que revisar, pero creo que por Más o ahí. menos, porque además no es cerrar tabla, es por como, yo para mí como para entender periodos, ¿viste? Ujú. Claro, y los años tienen que ver más que nada con cuánto tiempo hace que estamos por dentro del ruedo, no importa si cortamos unos meses, es un montón de tiempo. Entonces, bueno, en todo ese tiempo, ¿cómo fue? Bueno, ahora nos vamos a acercar a la parte de aprendizaje, pero en todo ese tiempo, ¿qué fue lo que pasó? O sea, que eso es lo importante, para después tener un marco de referencia de tiempo. Escuchame una cosa, ¿y de formación en bailes que tengas? Bueno, no en bailes, Em, perdón, no lo quiero acotar, o sea, formación, porque me cuentan muchas cosas, puede ser en escuela de música, me lo han nombrado, y siempre que sostenga tu tango, que vos sientas que haya sido piso para, va por dentro. o sea, la economía no cuenta. Bueno, no sé, capaz que sí, capaz que ahorrás, ¿Alguna, capaz una que ahorrás cuestión bien, conceptual? ¿eh? ¿Alguna cuestión conceptual vos sabés qué cuenta? Sí, pero no. Por eso te digo, habría que ver, no sé, no podría, yo quiero que me digas vos, no yo qué es lo que cuento, lo que no La cuento. economía del movimiento. Ponés la economía del movimiento, o la economía de tus clases, cuánto guardo y cuánto gasto. Bueno, contame. No, bueno, hice contemporáneo, Ujú. pero de grande, digamos, y fue, no sé, 2 o 3 años, pero nunca como actividad principal, siempre este, como hobby o como actividad, digamos. El baile siempre estuvo como muy presente en mí, pero no tanto capaz en lo formativo. Ujú. No tengo, por ejemplo, como muchas niñas que han hecho ballet en su infancia durante muchos años, ¿no? Lo del contemporáneo lo busqué ya de grande, de hecho ya bailaba tango, y después en realidad, bueno, seguí con el tango y el contemporáneo quedó por ahí, me dio elementos, pero bueno, cuando vi que no iba a poder con todo, fue como de lo que corté. Teatro
hice teatro bastantes Teatro, años. divino. Sí. Y bueno, y después, nada, incursiones en la salsa, en el candombe, pero bastante más como por el disfrute de y tener alguna herramienta técnica, pero no en una búsqueda profesional. De hecho, el tango tampoco inició así. Fue algo que se fue un poco dando y que se está un poco dando y un poco también, Sí. entre otras cosas. Ujú. Bueno, y actividades, porque se mezclaron un poco en el buen sentido de la mezcla, ¿no? Con actividades, porque de repente ahora te acompaña alguna actividad, ahora no precisamente en este momento, que además hay pandemia y bueno, es un lío bárbaro, pero enseguida antes o durante el último tramo en donde vos sientas que hiciste alguna actividad que también sostiene el tango, o que te da elementos, que te, lo que sea. ¿Qué dirías? Porque el contemporáneo terminó siendo eso, según me contabas. Sí, sí, en su momento sí, y como que me dejó ahí una huella. Después, bueno, hice pilates un tiempo y bueno, y ahora más bien hago como un entrenamiento medio como de todo un poco y las cosas que más o menos voy teniendo ganas o que siento que necesito. Este, pero en este momento y así como en este último tiempo, no, Bien. más nada. Perfecto. Muy Lauri, bueno, tanto. te pregunto sobre tu formación, en el sentido de, viste que hablamos como de las partes relevantes que sientas hayas tenido, cambios, eso puede incluir cambios, puede incluir trayectos en donde hay ideas importantes que te modifican, lo que yo le llamé mojones, me gusta la palabra, es como de alguna manera lugares en donde quedaste parado un rato viendo hacia dónde o te impulsó hacia algún lugar. Y bueno, y ahí largá y vamos viendo entre las dos cómo se da. Bien. Bueno, el tango en realidad, como para muchos, empezó un poco de casualidad, desde Ujú. ganas de bailar, y bueno, fue tango como podía haber sido otra cosa, y después caló hondo, pero no fue una búsqueda de el tango en su momento. Tenía 17 años, tampoco conectaba mucho por ahí. Pero bueno, como que sí, lo que reconozco es que durante muchos años las clases fueron bastante, las clases que tomaba eran como bastante enfocadas en aprender estructuras. Ujú. Y si bien muchas veces, incluso las estructuras, yo enseñando también las utilizo para trabajar elementos técnicos, como que había mucho de ese trabajo, bueno, en pareja, que no era siempre con la misma pareja, con rotación, pero digamos un trabajo de dos, en el cual había poco tiempo de repente enfocar en la individualidad, ¿no? En qué era lo que me estaba pasando a mí, o qué era lo que yo estaba escuchando, ¿no? Era más como, bueno, llegar y abrazarte con un otro y salir a bailar, y bueno, con bastante cosa de esto de descifrar la estructura, la secuencia, el paso, Ujú. ¿no? Era como bastante por ahí. Como hay una cosa con los roles, Está buenísimo. para nosotras, un poco ir a una clase de esas características puede ser desafiante, puede ser a veces como aburrido, porque es como que no sé, no nos implica tanto a nosotras de repente, o capaz que ahí sí se da como un trabajo en equipo con el otro, de tratar entre los dos de descifrarlo, pero bueno, como que en realidad, nada, era como un poco no hacerse cargo, yo sentía como que un poco era como, bueno, estar dispuesta o disponible, y eso tiene algo bueno, y es que nos permite un poco enfocarnos a ver cómo estamos haciendo las cosas, más allá de qué estamos haciendo, Sí, tal cómo cual. lo estamos haciendo. Eh, Planteo, no y me bueno, hizo, mientras venías hablando me trajo como a la cabeza esto de como una resignificación de las clases en el sentido de que sí, durante mucho tiempo nosotras íbamos a bailar en el rol de ser llevadas, no teníamos más nada para hacer, ¿no? Y que ahora de alguna forma eso se termina entendiendo como un poco más amplio, o sea, comprender qué es lo que hacemos, yo entiendo hacia dónde vas y está buenísimo, pero comprender también lo que hacemos
termina siendo hoy sí parte de la enseñanza, ¿no? Es como más, amplía. Sí, claro, de repente nos manda a nosotras en el rol de la escucha directamente y no del todo en qué hacemos en cuanto a las figuras, pero ahora se está bifurcando eso un poquito más, ¿no? Es como que, bueno, también entender desde el otro lado qué es lo que haces, cómo es la forma, esto y lo otro, nos amplía un poco. Digo que han cambiado las maneras de ir haciendo. Me trajo eso. Igual no quiero distraerte porque es tuyo. No, igual hay una cosa que también se daba, y creo que en cierta medida se sigue dando, que a veces hay más chicas que chicos en las clases, entonces como en esa necesidad de no querer quedarme sentada, empecé a decir, bueno, voy a intentar hacer algo, ¿no? Entonces me ponía en el otro rol, intentaba llevar, y ahí como que se me despertó otra cosa, como otro espíritu ahí que se despierta, que es el de proponer, que me resulta súper atractivo, me llama muchísimo, tiene mucho de creativo, ¿no? Y de presencia y de hacerse cargo, ¿no? Y eso como que me empezó a gustar, después lo empecé a investigar. ¿Eso te pasó en qué Pero tiempo, en Lau? un ¿Al momento, comienzo, 19 años atrás, hablas de esto o hablas de esto en el... no, Claro. pero capaz que 15 Ah, bueno, bien o interesante. 13, 12, no sé. Sí, ya en clases de intermedios, ponele. Ujú. Que me pasaba que, claro, eran cosas difíciles para alargarse. Claro, para el Entonces después comienzo lo que hice, sí, fue ir a clases de principiantes del otro rol. con el otro rol, Claro. claro. Y eso me dio como otra base. Y bueno, y en realidad lo que me pasó en un momento, que ya ni me acuerdo cuándo, pero es algo Ok. que tiene larga data, empecé a sentir dolor lumbar, que yo no se lo asocio al tango, ¿no? Pero sí que, bueno, era una cosa que yo hacía, y siempre la sensación esa de, bueno, y cuando bailamos, y la curvatura, y sacar la cola, y no sé qué, si es bueno, si es malo, cómo se ve, cómo se siente. Y bueno, y ahí fue un poco que empecé un recorrido, ¿no? De médicos, de traumatólogo, fisioterapeuta, bueno, fisiatra, y nada, y llegué a un referente que lo que me dijo fue que todos me decían que dejara de bailar, ¿no? En el camino ese yo seguía avanzando porque era como dejar de bailar No no era era una una opción. opción, no lo es ahora tampoco. Entonces fue como, di con un médico que me terminó diciendo que buscara por otro lado, que entendió que yo no iba a dejar de bailar, entendió que las herramientas que tenía la medicina convencional occidental eran como bastante paliativas, pero que tampoco podían llegar a solucionarme nada, entonces que buscara por otros lados. Entonces ahí fue que empecé a buscar en osteopatía, elongación activa, hice, bueno, pilates como súper controlado, tratando de moverme, o sea, no dejar de moverme porque me duele, porque también siempre encontré que en el reposo siempre me duele más. Bueno, me sigue doliendo, o sea, es un dolor lumbar que me acompaña desde hace bastante. Que cuanto más bailo, en realidad mejor estoy. Entonces Ujú. aquello de dejar de bailar se confirmó que no camino. Entonces ahí empecé, bueno, hice, como te decía, bueno, pilates como por unos años y después hice una pequeña incursión en el Feldenkrais, bueno, contigo, Alexander, que ahí lo pude juntar con el tango. Y nada, y todo, como que en todo empecé a encontrar que había mucho de la postura, que por un lado de respeto a la postura, o a Sí. la anatomía, Ajá. eh, de no condicionarme a que se tiene que ver de determinada forma, sino más a que se tiene que sentir relajado, disponible, abierto, ¿no? Como empecé a escucharme un poco más, ¿no? Bueno, contemporáneo hice un poco antes, bueno, ahí como un poco en esa época, que se me despertó, que es una de las cosas que yo creo que me dejó el contemporáneo, se me despertó como la autopercepción,
Ujú. del reposo, del movimiento, de lo que es la tensión, de lo que es la relajación. Eh, y bueno, y Divino. ahí como que eso lo pude llevar al tango, ¿no? Y empecé como a que todo lo que hacía de alguna forma era para el tango, para bailar mejor, para sentirme mejor bailando, para Ujú. bailar más y que no fuera dejar de bailar, ¿no? En esto que me contás, Lau, entonces había algún modelo estético que siguieras, o sea, que de alguna forma, alguna parte de la búsqueda o sea, fue hacia el lado de tener algún modelo estético que repetir, o una manera de hacer las cosas, o una manera de ver en el otro para después tratar de poner en uno, no sé cómo ponerlo. Solamente te tiro ahí data porque me interesa también ese punto, ¿no? Que a veces es que está fuera nuestro, o sea, que este cambio interesante de, o sea, que quitarlo de afuera y empezar a sentir dentro del cuerpo qué pasa, cómo se ordena, todo esto que hablas, ¿no? Relajación, no relajación, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que está pasando internamente? Es un cambio bien interesante, o sea, son las partes incluso que me parecen sustanciosas. Entonces, quiero saber, había anteriormente modelos estéticos, había una mirada más hacia afuera, evidentemente. O sea, no lo sé porque no sé, supongo que sí, no Ujú. desde una cuestión de imagen, sino de una cuestión del movimiento, de poder desarrollar un movimiento que, claro, se lo veías a otra persona o a otra pareja. Claro, sí, porque las Tratar opciones, de hacer eso, ¿no? sí. Supongo que va como un poco por ese lado. Y claro, a veces en el querer hacer eso había como inconsciencia o poco cuidado de mí conmigo misma, ¿no? Pero también puede ser de la otra persona que tampoco De todo, de hecho. sabe muchas veces cómo, ¿no? Ujú. Entonces empecé como yo a ponerle como algunos límites, algunos movimientos. Yo soy hiperlaxa, entonces eso como que lo que más me cuesta de repente son los límites, Mente. justamente. Ujú. Entonces mis movimientos siempre fueron como largos, como laxos, y claro, y sentía un poco que eso me podía estar en realidad generando la complicación a nivel sacroiliaco, que es donde a mí me duele, por la cuestión de exigir por intentar hacer un movimiento grande de repente, porque eso fuera más expresivo, ¿no? Como que un Ujú. poco tenía esa facilidad y a la vez era algo que un poco se aplaudía, entonces Sí, es es como difícil. bueno, voy por acá, exploto Sí. eso, ¿no? Eso lo como que lo identifico en un momento, no sé, como a la mitad del camino, vamos a suponer, si Sí, fueran estos últimos 20 años de mi vida, sí. ¿no? Como ahí un poco que fue esa bisagra. Después empezó el trabajo en pareja, con diferentes compañeros. Y Ajá. ahí el desafío, ¿no? De encontrarte con otra persona que tiene sus propias necesidades, sus propias búsquedas, sus propias limitaciones, sus propias expectativas y tratar de amalgamar con otra persona, igual estar cómodo y sentirte libre y sentirte que te estás expresando, ¿no? Entonces ahí sí, como que también otro trabajo grande fue como la época que empecé a hacer procesos de pareja. En el cuerpo, por ejemplo, ahí empecé como a observar una cierta desconexión entre lo que era la propuesta y lo que era el movimiento, y me di cuenta que en mí estaba como intermediando mucho la razón. O sea, me marcaban algo, un movimiento, que yo interpretaba que era tal y cual que interpretaba, digamos, Entiendo. Sí, si querés. talmente, ¿no? Sí, 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 sí. Y de ahí hacia la interpretación física. Ujú. Tenés claro, Pero no una había gestualidad, lo convertís en un gesto físico. Exacto, pero no había tanto como esa libertad del decir, bueno, mi cuerpo está disponible, ¿no? Entonces esa cuestión de la entrega, pero desde o sea, yo estoy haciéndome cargo o me preparé para llegar a esto también. Y bueno, como que empecé a buscar de alguna forma
arriba, ¿no? Lo que es el abrazo, y me tensioné muchísimo. Estuve como mucho tiempo muy tensa, porque claro, lo que yo sentía es que era muy laxa. Entonces quedé muy tensa y se bloqueó, o sea, si ya no estaba muy fluyendo, fue peor, pero durante un tiempo, porque después le encontré como... Qué Creo que cuando interesante. dejé de buscar, encontré esa conexión, ¿no? Que bueno, que a veces es mejor y a veces es peor y depende de mil Obvio, factores. obvio. Ya O sabemos cuando de esa pasa, clásica. decís, ah, era eso. Y, y bueno, y también como que en todos los días que uno se pone a bailar con otra persona, está el factor emocional o psicológico, el cómo yo me paro frente al otro, con lo que soy, con lo que no soy, con lo que quiero ser, con lo que, ¿no? Y Buenísimo. eso Lo ves muy me, emocional, está bueno, es interesante el plano emocional en todo eso, ¿no? Siempre pasa por el diálogo con uno mismo y toma una forma. Lo que sea que tengamos como referencia afuera, lo pasamos por el cuerpo y sale en una forma, como la caja negra, hablando de psicología. y un poco como que ahí empecé como a darme cuenta como que mis propias inseguridades eran lo que limitaban o potenciaban el baile en función de cómo yo estuviera, ¿no? Y, y empecé como a trabajar justamente en lo que más me costaba. O sea, durante mucho tiempo la cuestión larga, la cuestión laxa, eh, era como algo bueno, incluso la liviandad, ¿no? Como que antes se decía un montón como, ay, qué divina, sos una plumita, no sé qué, y ahora en realidad hubo como un cambio de paradigma, o por lo menos yo lo empecé a escuchar diferente en un momento, ¿no? Como qué linda, qué pesada que es, qué linda, qué tierra que tiene, ¿no? Y es como a plomo, y lo empecé como a relacionar también con lo psicológico, con Obvio, pero ¿lo podías sentir en vos o la respuesta fue del afuera? O sea, evidente porque me contás que tuvo repercusión en el afuera, pero también lo sentías en vos, ese cambio, digamos, físico. Sí, o sea, fue como empezar a buscar, como el decir, esto liviano es lo que me sale bien, pero no me sirve para todas las situaciones. O no sé, o es como que quisiera, o lo que veo, sí, en otras bailarinas que me gustan mucho, que hay como que hay una tierra, que hay un abajo, ¿no? Y empecé como a ver cómo, ¿no? Que al principio es como que no sale. Y después empecé como en lo físico, como que empecé a encontrar mi cadera, mi peso, mi estirar las piernas y realmente estar en un lugar. Y ordenarme en la vertical me sirvió un montón desde la cabeza, en eso siempre me acuerdo de vos, Qué bueno. Es ¿no? el Felipe Y Alexander. hacerme espacio me dio como otro registro del realmente estar en uno, pero estar con el otro y pesado, ¿no? Es como que eso pesado pero ágil a la vez, ¿no? Porque no es pesado en el mal sentido, pero bueno, conectado con el piso, con un empuje del piso, con usar al otro y al piso, y el otro está conectado al piso, entonces, ¿no? Como todas esas cosas que están a favor y que de repente no las usamos. Sí, tal cual, no pasamos por ahí. Ahí va la economía del movimiento, ¿no? Hacer O como no, el no lo mínimo registramos a esfuerzo. veces, ¿no? Eventualmente capaz que estás cruzando por esos lugares, pero no lo registrás, no lo haces consciente. Entonces, no sirve del todo como herramienta, o sea, eso puede desaparecer. Bien interesante. Sí, entonces como el registro de la gravedad, digamos, Atravesarlo. y cómo poder usar a favor lo, lo largo, ¿no? Y lo largo hacia arriba, buscando como los extremos, pero la sensación era que me iba toda hacia arriba, ¿no? Y el poder buscar como qué va abajo y qué va arriba, me dio como otro marco, el abrazo, en esta cuestión postural también,
tomó como otras dimensiones, ¿no? Se puso como todo un poco más tridimensional. Y Como más nada, y eso fino. como que o sea, es una búsqueda continua, ¿no? O sea, por lo Claro, menos que y yo eso, sigo. todas estas cosas que ibas sintiendo, ibas transformando, o empezaste a tener información, o sea, buscaste información para ir transformando. ¿Cómo es que llega, cómo es que decís, bueno, me pego este cambio? ¿Cómo es que te imaginás que esta idea de ir abajo e ir arriba, la convierto en cuerpo? ¿Cómo es que ese pasaje, tenés información de otros lugares o simplemente la intuición te llevó a eso y fuiste elaborando a través de la intuición o de, sí, de esta cosa que le viene a uno debe andar por acá? Fa, todo, porque fue mucha clase, Ah, pero hay clases, mucha. hay información. No tangueras y Sí, no y todo tangueras. el tiempo. Sí, sí, sí. Sí, todo De, el tiempo. de las dos, tangueras, y porque también a veces pregunto en el sentido del interés de saber desde dónde es que extractamos información. No quiero entrar en mi propio proceso, pero sí es de, a veces en resolver lo mismo sin herramientas claras, tenía un buen matete para pensar en cómo, digamos. Entonces, bueno, desde dónde es, a veces la intuición ayuda, pero bueno, cuando a veces necesitamos otras ayudas, de dónde es que vienen y de dónde que se extraen. A veces el mundo nuestro y el mundo tanguero no las tiene ahí al servicio. O sea, de dónde las Bueno, bueno, tuve, sí, más bien dentro del tango y dentro del trabajo en pareja y dentro del probar y dentro de, sí, como bastante dentro del tango, te diría, en el último tiempo. Pero con las herramientas un poco de las otras cosas, ¿no? O con los principios, como el decir, bueno, capaz que no estoy en este momento haciendo elongación activa cada semana, pero sí agarré como algunas formas de pensar de por Perfecto, ahí, sí, obvio. ¿no? Entonces como que yo también estoy un poco como evaluando de qué forma estoy haciendo las cosas. Mucho más que antes, o sea, es como que hay otra conciencia. Pero sí que en lo sistemático ha sido dentro del tango, sí, en trabajo con compañeros, enseñando un montón, porque te encontrás que hay cosas que no sabes ni por qué las haces, y las haces, Tal cual. o hay veces que las enseñás y las decís más que las haces, o las haces a veces, pero las decís, o bueno, estás en transmisión también de tu propio, en dónde está tu búsqueda en el momento. Entonces, como que ahí hay mucho ida y vuelta también. Aprendo un montón cuando enseño o cuando intento enseñar, aprendo un montón y me encanta. Pero sí, más bien como adentro del tango, ya como en el último tiempo adentro del tango. Y lo que me pasó, vamos a decir, no sé, capaz que en los últimos 2 años, fue como en lo físico, en lo interpretativo, en lo expresivo, el querer tener como más potencia, ¿no? Más poder atacar mejor la música, cambios de dinámica, realmente poder hacer cosas en velocidad, cosas más explosivas y poder volver. Eso lo empecé a entrenar en realidad, tomando clases de tango un poco más exigentes, capaz que cercanas a lo que sería el tango escenario. Y ahí empecé a entrenar, en realidad, a entrenar la musculatura, que siempre fue algo que a mí me costó. Entonces, nada, fue como que empecé en un momento cuando quería hacer más cosas y no las podía hacer, a buscar lo que me hacía falta a mí. Y no porque pretendiera hacer una carrera de tango escenario, sino como herramienta para poder enfrentarme a otras situaciones más cómodas, ¿no? Mismo en el ámbito de la milonga, pero también en trabajos profesionales y poder decir, bueno, tengo más cancha, ¿no? Porque ya me fui al extremo, al límite, y bueno, y esto ahora lo hago como con más facilidad. Eso sería como de repente mi búsqueda más reciente o lo que más ahora me dan ganas de hacer y de hecho un poco hago ahora, bueno, desde la virtualidad, se Sí. podría decir, pero bueno, sigo como entrenando desde ahí y después
buscando yo lo que siento que mi cuerpo necesita para sostenerse mejor en esa postura que yo encuentro cómoda. Como poder hacerlo lo más expresivo posible dentro del control. Como que muchas veces me pasaba descontrol o no conciencia de lo que estaba haciendo. Y bueno, como que en un momento empecé también a estudiar más la música, ¿no? Sí. Y eso también es un montón de hacerse cargo, ¿no? Que hablábamos al principio, que en las clases, yo qué sé, no sé, viste qué estábamos escuchando, más o menos sí, el pulso iba bien, pero después realmente comprometerse en una interpretación, o bueno, poder adornar cuando sí, cuando no, y todo eso lleva, ¿no? Poder proponer calidades de movimiento, o sea, eso, primero tenés que saber qué te inspira la música, ¿no? Sí, 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 es un montón de estudios. Sí, es un montón de años. Hay que hacer kilómetros para estar ahí. Lau, y respecto a tus clases, ¿cómo sería que esto se traduce? Bueno, siempre como que lo que propongo es empezar por qué los trae a bailar tango, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los principiantes, como realmente entender cuáles son las motivaciones y, y, y transmitirles que seguramente eso cambie y que el tango les va a dar cosas que después ya ni se van a acordar por qué se acercaron al tango, ¿no? Por lo menos esa es mi experiencia y la de mucha gente. Como que te metiste ahí y ya, después seguís por 1000 motivos más, pero capaz que nada que ver con aquel motivo original. Pero bueno, hay algo que la tiene la persona ahí enfrente queriendo aprender a bailar tango. Entonces conectar un poco como con esa motivación, con la música, esto que te decía, como en los dos roles realmente ser intérpretes. Y eso en realidad es bueno para los dos, porque para el rol que guía el movimiento, también saber que del otro lado Hay una hay como una corresponsabilidad, ¿no? obvio, llevar adelante el trabajo, obvio. Sí, Lau, Entonces es como trabajo en equipo. sí, Eso divino. como en un principio, ¿no? Y una conexión también con lo físico, con poder hacer los movimientos o algunos movimientos con la música solos, ¿no? Eso es como una cosa que siempre la planteo para poder encontrarte con otro, que en realidad aplica a 1000 ámbitos de la vida, ¿no? O sea, si uno está mal, desorientado o realmente no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo, es muy difícil poder conectar con otro y estar presente, ¿no? Con todas las posibilidades ahí. O Eso sea, como en Lau, y si yo te preguntara, o sea, ¿qué ejercicios específicos hacen que vos puedas acercar esa idea a una clase? ¿Qué se te ocurre? Capaz que es esto mismo, sé que algo de eso me dijiste, ¿no? Pero para explayarnos un poquito más ahí, o sea, de alguna forma la práctica de la vivencia en el cuerpo de llegar a determinada música y un entrenamiento acerca de eso. sí, Pero bueno, de repente sí, mucho ahora que lo estoy haciendo un poquito ahí en la virtualidad, lo de enseñar a personas que están solas en sus casas, sí. es como el desafío es el decir, bueno, ¿qué te inspira esto? ¿Qué escuchás? Bueno, eso es personal y es tu libertad también, ¿no? Como realmente apropiarse, ¿no? Eso por un lado. Entonces, lo que intento hacer de repente son movimientos o patrones de movimiento con una libertad interpretativa, ¿no? Eso sería como un encare. Otro encare es un patrón musical y de repente los movimientos más libres, ¿no? O de elección personal. Más que de repente lo coreográfico, en lo que tiene que entrar la música y el movimiento, y las dos cosas las diseñó otra persona, ¿no? Entonces, como que está bueno de repente que siempre haya como un escape Está buenísimo, ¿no? personal, Invita al juego creativo también, ¿no? claro. Ujú.
Y después cosas como objetos, ¿no? Utilización de objetos, de pelotitas para abrir los pies, bueno, cosas que también en tus clases aprendimos a Elementos. usar. Elementos. ¿Qué más? Sí, un almohadón, porque hoy por hoy es lo que hay, pero hay una conciencia de que estoy con alguien enfrente, que en este caso es un algo, pero bueno, como un poco como en la falta de referencias, buscar cosas y objetos y que elijan objetos que les inspiren por algo, o que, ¿no? Como ese tipo de cosas. Después, yo que sé, pueden ser bandas elásticas, o, bueno, otro elemento es el espejo, que no lo recomiendo siempre, pero sirve como, a mi entender, por lo menos en un principio, para tener una referencia de lo que se ve con lo que se siente, y en base a eso después tratar de recrear la sensación o el camino para armar esa misma configuración física. Entonces, nada, como que hay veces que el espejo se convierte en una distracción, porque hay, a ver cómo me veo, ¿no? Y desconecta con el otro, pero es un feedback re importante. Sí, si podemos cercar eso, de alguna forma ayudar al otro a concentrarse en esa otra cosa que también está en el espejo, pero que no es distraerse con uno mismo. Claro, Es claro. complejo. Sí. Bueno, Y bueno, y también, por ejemplo, filmarse también me parece que ayuda, que es otra mirada, ¿no? Pero bueno, que es complementaria. No es como decir, bueno, yo lo que bailo es lo que se ve en ese videíto, pero tampoco es solo lo que siento, ¿no? O solo lo que siente el otro. Increíble, sí. Es todo eso. Entonces, como, yo creo que cuando me empecé a mirar, empecé a darme cuenta de mis limitaciones, ¿no? Y empecé como a trabajar en las limitaciones porque las empecé a ver, porque no las sentía. Bien, también es interesante. ¿En qué plano está eso, no? Bien interesante. Lau, y si vos encontrás en tu clase ciertas, no sé bien cómo elaborar la pregunta para no llevarla hacia ningún lado, em, lo difícil, lo complejo del otro, digamos, esto que uno siente no puede hacer llegar con cierta facilidad, eh, querés transmitir algo conceptual y bueno, necesitas maneras de llegar al otro. Yo siento un montón que a veces es mi experiencia lo que intento transmitir, si transmitís tu experiencia o querés determinada cosa, cómo hacer para que el otro anude exactamente con ese hilo, digamos, ¿no? Y no se vaya por las ramas pensando en cualquier otra cosa. ¿Cómo acercar información? ¿Sentís huecos vos ahí o sentís con facilidades con todo el material que ya tenés, con el trabajo de vos misma, que has hecho sobre vos misma, de traer info y poder llegarle al otro de forma fácil? O si hubiera huecos en esto, ¿en dónde es que lo sentís? Bueno, yo como que sí, obvio, uno parte de su experiencia personal, siempre desde la aclaración de que hay mil maneras de bailar y cada uno tiene su propia forma que va cambiando, ¿no? Entonces, capaz que lo que yo te pueda transmitir hoy o querer transmitir hoy va a ser diferente a dentro de 5 años, seguramente. Pero ni mejor ni peor de repente, ¿no? Distinta. Pero espero que mejor, pero fue distinta en Sí, sí, principio. distinta Eh, seguro. y trato de simplificar en lo que puedo, ¿no? Como tratar de decir, bueno, si me hubieran dicho esto al principio, qué fácil sería ahora, ¿no? Porque muchas veces incorporamos como vicios, ¿no? Malos hábitos o cosas que se impregnan en el baile y después es como muy difícil de Claro. limpiar. Sí, creo que me agarro bastante de mi experiencia personal, pero sin que esa sea la verdad, o sea, como que hay muchas formas. Trato de simplificar lo más posible, de desmitificar la complejidad del tango, porque depende de lo que quieras hacer, pero para bailar tango
en principio no es tan complejo, como en un primer momento trato como rápido qué me da la persona, ¿no? O el grupo, si es de repente gente más sensorial, ¿no? Como que el toque, o hablarles de la respiración, o hablarles de un fluir o de una sensación, y tenerla, si es posible, es como la forma, y no necesitan entenderlo, es sentirlo y van por ahí. Y hay gente que es más racional, y le tenés que explicar las cosas porque si no las entienden de una forma casi matemática no conectan. Y hay gente que es más de la emoción, no sé, es como que depende con quién, ¿no? Pero trato de manotear lo que creo que el otro está necesitando. ¿Y no te Como encontraste en ese mostrar lugar? todo, porque a veces el sensorial se queda en eso, pero está bueno que tome conciencia, ¿no? De algunas cosas más objetivas, vamos a suponer, cosas que pasan en la música, ¿no? Tener conciencia de qué es lo que está pasando y que todo el tiempo estamos tomando decisiones, aunque parezca que solo estamos fluyendo. Entonces, nada, como aproximarme un poco en función de eso. Y sí, es un poco con el bagaje que tengo, y sí, las limitaciones están en que la formación o mi proceso de formación a lo largo de los años, que en realidad continúa, tiene la limitación de que en realidad no fue con sistemática conciencia o sistemático acompañamiento de técnicas específicas sobre el cuerpo y su cuidado y su entrenamiento, o sea, no, han sido cosas que yo he tenido que manotear más por necesidad, o por aspiraciones, ¿no? De darle a mi baile otra calidad. Y bueno, y siempre te queda como la sensación de, bueno, una cosa es lo que a mí, yo tomé en una clase, ¿no? Y pude haber aprendido el movimiento, pero de repente no tengo el conocimiento técnico, conceptual, que está por debajo de todo eso, del ejercicio que estoy proponiendo, ¿no? Entonces en ese caso es como bastante más lo que yo siento que a mí me sirvió, Claro. bueno, o despertar, a veces es despertar, yo qué sé, no sé, despertar como la conciencia, ¿no? Sí. Y Sí, cuidar el todo, cuerpo del todo otro eso, también. quizás todo eso. Yo te decía, te encontrás a veces en este lugar en donde con las herramientas que tengo ahora y en este momento, no encuentro la manera de, no puedo resolver esto del otro, digamos. ¿Te ha Sí, un pasado? montón. Ujú. Sí, un montón. Y para rellenar ese agujero, ¿qué dirías que precisas? Y En lo simple, te digo, ¿viste? No quiero sí, enloquecerte. En lo simple. sí, capaz que más conocimiento de anatomía, fisiología, mecánica, del cuerpo, como que creo que por ahí es lo que más Podría rellenar un necesitaría. poco más de Obviamente, información. sí, 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 más. Sí, por ahí creo que es como el bache que encontramos unos cuantos, y creo que no solo a mí me pasa como eso, como somos bailarines sociales, que indagamos y llegamos a un punto donde empezamos a enseñar de alguna forma, pero no fue que nos formamos en una escuela de docentes de tango o de docentes de danza. Entonces, que tuviéramos un programa completísimo durante muchos años con teoría y práctica de tal y cual cosa. Entonces,
por ahí creo que se justifica que en general, por lo menos acá, va más como con el recorrido de cada uno, ¿no? Claro. O sea que decís que ese sería como rellenar de repente con un poco más de información anatómica, de información de mecánica, eso solucionaría parte de esos huecos que aparecen de vez Sí, en cuando. sí, y el entrenamiento, ¿no? O sea, como sistemático Y consciente. y consciente, claro, y asociado al tango, con los resultados que quiero buscar, y no de repente como cositas que uno va agarrando de por ahí y que tienen un componente intuitivo bastante grande, o bueno, yo qué sé, capaz que es más algo que hice en una clase de pilates y que me ayudó a despertar, no sé, vamos a poner la palma de la mano y quedó súper perceptiva y no sé qué, entonces ahora vamos, y eso lo usamos para un ejercicio, vamos a suponer. Ujú. Hay algo de la continuidad también me trae a mí, ¿no? Yo encuentro eso un montón. La continuidad me refiero a que a veces tenemos grupos que no podemos conservar, grupos, además un poco como porque grupal puede ser varias cosas, puede haber gente de toda índole, diferentes edades, diferentes deseos, o sea, pero tener un grupo con el que uno pueda continuar y fermentar un trabajo durante un tiempo, yo siento un montón en esa necesidad, no importa de qué número de grupo, pero sí poder hacer un trabajo continuo para que algo se fermente en lugar de tener esa información suelta, digamos, ¿no? Porque no llegamos como a ningún lado. Como no trabajamos en esta formación, no trabajamos como escuela, de alguna forma, se trabaja suelto, y yo siento que también es un tema del momento, esto de que la continuidad cuesta un montón. Entonces también hace que dificulte un montón entregar la información. Yo a veces no puedo empalmar dos clases juntas porque no sé si voy a tener la misma gente al otro día. Entonces lo que hice el día anterior no se filtra, no termina sirviendo para lo siguiente. Entonces esos ganchos cuestan un montón, viste que capaz que en ese sentido. Bueno, yo siempre estoy pensando para la beca también estas formas de lo que nos falta, porque todo lo otro es valiosísimo y hasta acá llegamos, por favor, es un montón decir. Pero también a la hora de decirnos, bueno, yo llego a este punto y me encuentro acá a veces parado y rascando en el mismo lugar y siento que mi información no puede llegar, o incluso cuando doy clase, pero también incluso cuando la quise encontrar. En mi caso yo tuve que ir a buscar información afuera para las cosas que no entendía cómo explicar de alguna manera. Y cómo esto también en el sentido de la formación, cuando das clases, no podés llegarle al otro, no tenés al otro por un periodo de tiempo trabajando con vos, entonces las cosas son sueltas, son como varias fallas del sistema que sostiene, digamos. Por eso lo pregunto, lo traslado, porque quizás no soy la única que se encuentra con estos baches. Sí, 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 obvio, eso también, porque si empezás con un grupo que se está iniciando y quedan desperdigados, después va a haber otro grupo y van a estar siempre como en esa misma etapa. A mí me encantan las clases de principiantes totales, es como de cero a lo que sea, siempre va a haber como, vas a ver un cambio y eso es como re lindo, ¿no? Y se puede como hacer una inyección de motivación y eso me encanta. Pero bueno, llega un punto que uno quisiera como avanzar en cosas más complejas y sí, y de repente del grupo justo faltaron dos que eran más o menos, tenían más capacidad y ya ahí sí, es difícil mantener grupos, eh, porque la gente creo que busca mucho como, o sea, no hay una búsqueda tan minuciosa, ¿no? Es Ujú. como, algunas personas sí, obviamente, que la tenemos, pero no todo el mundo. Entonces hay veces que cuesta cuando uno está en esa, ¿no? Y quiere transmitir desde cosas recontra profundas, pero profundas y base, pero no básicas en un sentido Ujú. de elementales y sencillas, sino de fundamentales, y el otro no las percibe como tan importantes, entonces quizás Tal cual. sí, en
iniciales hay que poder como vincular la parte más motivacional lúdica, si se quiere, con la parte más, que tiene que ver con lo social y el formar y afianzar grupos, con la parte bueno, de despertar todas estas cosas, que si no, pasan 5 o 6 años hasta que te pusiste a pensar porque te dolió algo, te estoy hablando de mi caso, pero puede ser por otros motivos, y ahí empezás a ver que venías haciendo cosas ahí, a la Bartola, ¿no? Como más o menos para hacer el paso y cumplir con lo que te imaginabas que tenías que hacer. Entonces después viene el decir, bueno, pero yo también me quiero parar, quiero poder tener, ¿no?, presencia y actitud y decisión, interpretación. Es como que te lleva un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo poder en un grupo combinar la cuestión más de, bueno, yo quiero más o menos aprender unos pasos para ir a la milonga y bailar un poco ahí? No es que, porque al principio todo el mundo empieza así, si ni sabes. Todavía no sabes lo que querés. Bastante que fuiste a una clase de tango, ¿no? Ya ir a una clase de tango porque querés ser un profesional del tango, no. Muy difícilmente pase. En general, el que decide hacerlo es porque ya tuvo un camino recorrido. O porque es un bailarín de otras cosas, ahora como hay en el Sodre, que bueno, y bailó folclore y está la carrera de tango, bueno, entra a tango también, y ¿no? Y si tuvieras Pero que bueno, crear un ese creo que es el soporte, desafío. sí. Si tuvieras que crear Lau, como si dijeras, bueno, estaría bueno entonces, fantaseando un poco con lo que podríamos hacer y lo que estaría bueno para continuar, para seguir adelante. ¿Qué se te ocurre en el sentido de la información, en el sentido de obtener información, la que creas que es pertinente, que es lo que me decías hace un ratito, y después en el sentido también de cierta planificación de las clases? Yo sé que esto es, o sea, quizás nunca pase en la vida, las cosas son como son y más o menos vamos ahí atendiendo los deseos de la gente y cómo se va armando la historia. Pero bueno, si pudiéramos fantasear con la idea de ¿qué te imaginas que nos junta, que no nos junta, que esto sería mejor así o hasta, ¿cómo sería? Y bueno, hoy por hoy capaz que hay muchas formas de hacer, así como yo te cuento la mía, otros te están contando las suyas. Y hay un capital que estaría bueno de alguna forma colectivizar o capitalizar, porque es la síntesis a veces de muchos, muchos años de Búsqueda. darte la cabeza contra la pared. Entonces, yo qué sé, capaz que la compartida de esas experiencias ya es Una manera. bastante positivo, que es un poco lo que vos estás empezando a hacer, ¿no? Poner luz en cómo han sido las experiencias de gente que en este momento está transmitiendo. Y Ese es mi interés, sí. No ahí está, y con el empezar un poco afán, a sí, cooperar desde ahí. claro. Y sí, yo qué sé, si me preguntás si yo fuera a armar una escuela, y sí, pondría muchas prácticas corporales, prácticas también hasta de terapia, ¿no? Terapias grupales, Claro, todo esto terapia hablado, ¿no? A veces, psicoterapia me refiero, sí, ¿no? sí, 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 lo entiendo, todo esto hablado, ¿no? Que a veces parece que estás solo en el proceso y básicamente es que todos pasamos por lo mismo, encontramos diferentes caminos, diferentes formas, pero todo el mundo más o menos cuenta la historia de la misma manera. O sea que a veces saber, simplemente charlar un poco con el otro y saber que transita lo mismo es aflojador por completo. Sí. En ese sentido te referís a Después, no terapia. sé, pensaría como en mucha práctica y mucha, no sé, el tango es un montón de cosas, ¿no? Pero para mí, desde lo personal, el tango es social, entonces como tiene que haber mucho vínculo entre la formación, que a veces puede ser muy académica. Sí, pasa eso, ¿no? También, sí, tal cual. Cuando es académica, entonces no está vinculada 100%. Está fuera de Claro. nosotros, sí, tal cual. Entonces, como que las dos cosas tienen que estar como Convivir. muy, sí.
Bueno, está bueno. Todas estas cosas que me decís, de lo que se te ocurra, todas estas ideas son súper ricas para mí, porque no lo quiero llenar de lo que a mí me parece, sino de lo que cada uno más o menos percibe, va sintiendo Sí, y creo que hay mucho que creo que hay, es de como de transmisión de lo que uno hace, pero poco de momentos para la creatividad, ¿no? O sea, como poco espacio de investigación y de creación. Como que creo que hace muchos años que los espacios de creación e investigación son los espacios que se hacen las parejas, porque ni siquiera grupos, por lo menos acá pocos hay, pero digo, como que me parece que eso, como con algunas piezas, formar, ¿no? Distinto, o sea, no se necesita saber tanto para poder combinar algunos elementos de una forma propia. Digo como que me parece que en una escuela tendría que haber mucho espacio para lo personal, para la creación, para lo colectivo, pero digamos para la creación y no solo para la reproducción, porque en la reproducción es que pasa también eso, que bailo la música que escucha otro, busco el movimiento y la pierna que tiene otra, ¿no? Y entonces como el decir, bueno, está autopercepción física, pero también como potenciar lo creativo y lo emocional, que va a ser lo que después se va a cristalizar en el baile del otro, ¿no? Para que no bailemos todos iguales, porque no tiene gracia. no, parece que no. Bueno, hablamos la otra vez, si la sistematización nos habría ayudado a llegar hasta ahí, porque hay más cantidad. Yo considero que en el tiempo de antes, si bien quizás la creatividad estaba más acotada, había bastantes, no había tantos clones, había más singularidades. Claro. Y la sistematización acercó un montón de información con más facilidad. Yo aprendí en una época en donde me decían así, nena, ves, vamos para allá, para acá, así, y terminó la clase. Eso era en principio. Y entonces para adelante me parece que eso empezó, como se sistematizó, tuvo una llegada más sencilla al otro, y eso crea mucha más cantidad de gente en un tiempo más corto de repente. Pero también, entonces, por algún motivo, se buscan similitudes con lo de afuera y hay más cantidad de clones, de gente parecida bailando. No sé si, no sé, todavía es una pregunta también, o sea, cómo es que, si pasa por la sistematización, de alguna manera el material llega parecido, o también tenemos la virtud ahora, la virtud y la contra, de ver todo el tiempo. Sí, sí, antes estábamos como empañados por esto que pasaba en la milonga, siempre tenés referentes visuales y de alguna manera esa información está dentro tuyo, pero ahora tenés un video. Yo soy de la época en donde filmarse no era una posibilidad y ver un video tampoco lo era. O sea que tu creatividad estaba más a flor de piel, porque era el único mecanismo posible para poder salir adelante. Y eso no es Claro, tan así ahora, ¿no? Y no sé si eso claro, tiene que ver, si sí, tiene relación directa con esto, de que en realidad hay también más cantidad de gente parecida bailando. sí, sí, totalmente. Sí, bueno, y el campeonato, ¿no? Que un Claro. poco, Sí, las normas del campeonato, ¿no? Hay que hacer de determinada forma. entonces eso también limita Era- un poco bastante, a mi entender. O sea, da visibilidad, Por eso, oportunidades, todo es a favor y genera en un montón contra, de ¿no? Da cosas, un montón pero de cosas, sí, tú, se mueven cosas, se venden cosas, se practica, se ensaya, se mueven los bailarines, los lugares de ensayo, todo eso maravilloso. A la pero hora de también la pasa repetición, eso que es como, bueno, uno mira las referencias, mira, es así más o menos, y sí, te quedas ahí. Yo creo que en esto que vos decís, la responsabilidad también está en el que transmite, en poder decir, yo te enseño esto, que son las cosas que yo hago, que me funcionan, que me gustan, pero desglosalo, desmenuzalo, ponele tu color y combinalo con otras cosas y hacelo tuyo, sí, ¿no? Y, bueno, yo creo que cuando y se esos entiende, son... perdón, que cuando se entiende todas estas cosas que tirás, cuando se entienden es que ya hubo camino hecho, ¿viste? O sea, es difícil. Obvio.
Claro. O sea, ya tenés que Sí, pero a llegar a haber veces, hecho a camino para poder comprender básicamente de qué se trataría ponerle el color de uno, y a veces no es tan claro tampoco en dónde pero disociamos eso. tampoco tan difícil. O sea, depende, ¿no? Claro, si uno quiere ir más como una cosa, bueno, investigación, ¿no? Como creación, ahí ya estamos hablando de otro, este, de otra aspiración, pero igual en lo más básico, si uno está alternando paso para adelante, paso para atrás y rebote, el poder decir, bueno, cómo lo combinás y eso, bueno, y si lo cambias de frente, y si eso ahora lo haces una frase sí, una frase no, ¿no? Entonces empieza como a por lo menos a la persona a decir, ah, bueno, Y tengo parecía una que tenía opción. un elemento o dos y tengo 24, ¿no? Porque Sí, sí, es sí. como cuando empezás a jugar con eso, es como que le estás dando libertad al otro, porque si no, el otro se va a parar en la pista y va a ser el básico, ¿va? Así que, si no quedó ahí donde tenía que entrar, se le paró una pareja enfrente, no lo va a poder hacer, y es lo más probable. Entonces, nada, como el poder adaptarse también es un valor para el bailarín, ¿no? El poder adaptarse a las circunstancias, a que va a estar bailando en un espacio que no es predecible. Sí. Entonces, bueno, tener elementos para, bueno, con una estructura poder modificarla en el espacio, o al revés, en un recorrido que quiero hacer, hacer distintas secuencias, o en lo musical, como que también el decir, yo te estoy dando las palabras, la frase arma la voz, ¿no? O cosas así, como que desde un principio creo que se puede jugar, al principio es como jugar a eso. Se me Ahí fuiste, se me volviste, cortó, volviste, pero volviste. bueno, Sí, está. bien, qué suerte, porque así que y ahora, no sé qué hacer. Bueno, Pero por ahí me parece que es que como partir de uno instalarle también. en la mente Eh, al otro que eh, es Es posible, posible. Desde lo que que no ven de solo uno. estén reproduciendo, ¿no? Lo que ven. Me Sí, parece sí, sí, entiendo que completamente. eso, Responsabilidad de uno en ese sentido, también mostrar diferentes caminos para que el otro entienda que hay muchas maneras de, y se amplíe. sí, 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 el otro día decíamos, bueno, no me acuerdo en qué entrevista fue, pero bueno, quitarnos nosotros mismos de la enseñanza a través únicamente de estructuras que se aprenden, y de repente poner un poco más de foco en ejercicios de autopercepción, no dentro de, pero sí crear clases que tengan esto y clases que tengan esto. Nos saca también a nosotros del lugar de las estructuras. Si salimos nosotros, entonces se va a crear de alguna forma la necesidad, porque el otro va a empezar a percibir que esto tiene sentido. Que es la misma, siento que es lo mismo que planteas, es como la responsabilidad de decir, bueno, entonces con todos estos colores, con todos estos elementos podrías crear algo. Si podés crear algo y te pongo en la responsabilidad de hacerlo, te estoy mostrando que es una posibilidad para el tango. Sí, sí. sí, de hecho hasta se empiezan a cuestionar las palabras, ¿no? Porque yo te decía palabras y uno arma frases, pero también incluso como hasta lo más, la unidad más indivisible puede llegar a ser cuestionada si uno se abre a que eso pase, ¿no? Y no es como vengo con la verdad a decirte cómo se hace el 8 se hace así, ¿no? Y es como más, bueno, yo lo percibo por acá, me funciona por acá, me gusta porque le puedo dar diferentes matices y me quedan diferentes calidades de movimiento en función de cómo hago esto y lo otro. Pero bueno, incluso eso a otro le puede funcionar desde otras formas, ¿no? Eh, pero me parece que sí, que va en uno, en poder decir, hay espacio para que de Para repente que si se se pase te de otra ocurre forma. algo que tenga sentido en esta conversación, lo incluyamos, ¿no? Porque Me si no es quedo, como un monólogo. sí, claro. Tengo la sensación ahora de que podría ponerme a escribir una grilla de clases compleja, digamos. Sí, es como que la sensación de poder bajar a papel una grilla de clases compleja con todo lo que se me ocurre ahora en este instante compete al tango, ¿viste?
Interesante, el sentido, no quiero extenderlo mucho más porque encima se nos va la entrevista larguísima también y me parece que está súper redondo y lindo, pero también el sentido de pista y los recursos hacia el lugar social, digamos, ¿no? O sea, no hay una clase de, lo mechamos ahí más o menos, cuando se nos ocurre, si es que se nos ocurre, a veces ni siquiera se nos ocurre en la confección de la estructura. Confeccionamos una estructura y después nos damos cuenta que en realidad no está tan usable dentro de un espacio milonguero. O Sí, sea que también, viste, tener como clases, realmente clases para todo lo que compete a la milonga, para cuando vayas, entres al lugar social, puedas generar un baile que se adapte al espacio, para tener ejercicios de autopercepción, para que la creatividad explote, para que haya secuencias en donde tenés que repetir, porque repetir y copiar también es una forma de aprendizaje. Si tenés que pasar un coreo, tenés que saber qué estás haciendo. Entonces, bueno, todas las maneras posibles de enseñanza, que a veces nos pasa que en este ritmo en donde no tenés al otro siempre con vos y se saltea la gente y vino uno pero después no vino el otro, no llegamos nunca como a contemplar. Entonces termina siendo, hablábamos del otro día también, termina siendo, no quiero quitar la clase como estamos acostumbrados, la clase habitual de tango, pero sí. sí paralelamente crear una en donde estos espacios de autopercepción se den para ver cómo estos puentes se empiezan a crear. Sí, sí, o también a veces yo por lo menos en lo que yo puedo hacer, ¿no? Incorporo capaz que al principio de la clase o en determinados momentos que es necesario como el ir adentro y el escucharse y el ver y o el tocarse o respirar, ¿no? Como que lo incorporo a la misma clase, a veces como para entrar en clima, ¿no? Que la gente llega como con sus propios mambos del día y ¿no? Como para poder bajar y conectar con el otro, a veces es mirarse, ¿no? Pero como muchas cositas se pueden hacer como desde esos lugares, por lo menos yo. Pero sí, obviamente, el espacio para, no sé, gente no sé, que vamos a suponer eh, ballet, ¿no? Ujú. Te digo ballet porque es algo que yo no he hecho. Bueno, el ballet tiene algunas cosas que ayudan y tiene algunas cosas que no van tanto con lo que es el tango, ¿no? Que no se parecen. Bueno, alguien que sepa de las dos cosas se necesita, ¿no? Que realmente sepa mucho de las dos cosas para poder transmitir un ballet aplicado al tango, por decirte algo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Mm. Entonces, como que se necesita formación de formadores también. Eh, o bueno, o en algunos casos porque ha habido por Formación interés para formadores. personal una incursión en determinadas cosas, pero eh, sí, hay gente que claro, que si uno, o sea, no iría a una clase paralela que no es de tango para entrenarme o sensibilizarme para bailar tango. Pero no es para todo el mundo, ¿no? Es No, como, bueno, pero también por eso hacer la diferencia entre crear un espacio que vos podés usar y no necesariamente ofrecerte toda esta posibilidad autoperceptiva dentro de una clase de tango ujú, tradicional, porque porque a veces no es lo que venís buscando, digamos, ¿no? O sea, que vos puedas tener la posibilidad de ir y bailar tus pasos y hacer lo que tengas ganas de hacer dentro de la clase, pero también que exista este otro espacio, con el ánimo de no meterse de lleno en el proceso del otro. Tiene esta posibilidad, vive esta posibilidad. Pero bueno, si no querés, si querés también poder ir a bailar y esto no es de tu interés aún, porque todavía no es parte de tu proceso, entonces no quitar una cosa para poner otra, sino que esto sea ampliar. sí. Sí, igual me quedo con la idea de que capaz que la gente con más recorrido sí puede visualizarlo, ¿no? La necesidad o bueno, lo que te pueden ofrecer en tal o cual espacio. Pero capaz que para la gente con menos experiencia hay que mostrarle a través de 5 minutos capaz en una clase y no en todas, pero Sí, sí, la sí. importancia de eso, ¿no? No sé, vamos a suponer,
el ejercicio de la pelotita abajo del pie. Ah, sí, uno puede hablar conceptualmente, el bueno, abrir y la base, y tener, ¿no? Como agarrarse del piso y no sé qué, pero es usar la pelotita y probar un pie y el otro, y decís, pero esto está pasando, ¿no? Claro. Y bueno, y se acabó. Y después está la clase de la pelotita, por ponerle un nombre, ¿no? Bien. Ridículo. Pero bueno, como que todas esas cosas, ¿no? Como esto existe, y no lo vamos a hacer hoy en profundidad, pero mirá cómo te cambia el pararte ahora que hiciste esto, ¿no? Porque si no, siempre es como algo para o un avanzado o alguien que está muy, muy metido o muy curioso. Creo que se arrima cada vez más, ¿no? Que somos como un poco bisagra de digo yo, me animo a pensar, no sé, que se arrima un poco más, ya te digo, en las clases en las clases en mi inicio se trataban de, bueno, ves, así ya bailás, hacés lo mismo que yo para el otro lado y terminó. Es decir, estrictamente realmente copiar algo y más o menos con esos datos ir para adelante. Y bueno, y ahora me parece que eso está un poco dentro de los salones de clase. Quizás en mí, o yo hablando personalmente, lo que encuentro es que a veces procedimientos grupales para tirar determinada claridad o luz en alguna parte del cuerpo, como ejercicio autoperceptivo, a veces o sea, me cuesta un montón elaborar algo que realmente sirva parejo, sea aplicable, ¿no? Todo lo que te puedas imaginar en el medio, sea aplicable a todos, si es de toque y hay 20 y ya no es tan posible. Entonces, ¿cómo llegar? O sea, todos estos vericuetos, digamos, para poder llegar de manera contundente con un ejercicio que clarifique algo, y sabemos que no es de varita mágica, pero y este pensamiento a veces me lleva un montón y no sé, y a veces no sé si tirarlo en la clase, en eso también me pasa, de repente pienso que es propicio para indicar o para mostrar dentro de una clase algún aspecto de la espalda, pero no sé si me cierra tirar a todos en el piso cuando no se lo esperan, o cuando no tengo los materiales. Entonces, bueno, ahí empiezo a sentir que termino no haciendo del todo lo que quiero o lo que se me va presentando como necesidad no tiene cauce ahí, no va. Entonces, de Sí, todas en lo estas charlas, grupal no, es más no difícil. precisamos encontrarle una forma ahora, pero de estas charlitas mínimas, cómo lo resolves vos, cómo lo hace el otro, sentís hueco acá, esto te costó, esto no te costó, es que más o menos extractar un material que confirme que nos cuesta en el mismo lado o que sea antagónico. Sí. Y no, lo que sea. Sí, Bueno, me dejas pensando un montón, está buenísimo. claro, porque pienso que es esto que mismo que decís, de charlar un poco y de resolver, decir, a ver, ¿al otro le pasa parecido? Yo me vuelvo loca tratando de crear ejercicios para que me entiendan y tirándolos en una clase en donde yo no sé ni siquiera quién va a ver, porque normalmente la gente no se anuncia, o sea, todo ese combo de cosas que a uno le pasan es la vivencia real. Pero sí Sí, sí, siento que está ese material, a ver, que está el material. Quiero decir que están como las ganas, que todo el mundo más o menos pasó por lo mismo. Los enseñantes de hoy pasaron más o menos por la misma experiencia y están intentando con eso. ¿Cómo estamos llegando con eso? ¿O qué dificultades encontramos para la llegada? Sería ahí bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? Y contame cómo lo estamos haciendo, porque necesito saber de vos, porque no entiendo nada sola. Como esta combinación. Bueno, nos combinamos entonces para ver cómo lo estamos haciendo, ¿no? ¿De dónde sacamos otras herramientas para tirar más información ahí adentro? Más sí, conveniente. porque a veces es cuestión de organizarnos, De organización, por eso. eh, del decir, Ojalá. bueno, yo encuentro esta limitación, a vos también, pero a veces no coincidimos y o sea, no coincidimos en tiempo y espacio y de tener Sí, esta conversación, ¿no? sí, sí. Bueno, y más o menos igual seguimos adelante. Entonces, al no centralizar, que es algo que está bueno porque lo estás haciendo vos, ni sabemos qué al otro le pasa. Decís, Sí, soy ya yo, que está. claro, no hice ballet, Eso. supongamos, ¿no? Ese es el Todos los demás principio, por sí, lo entonces menos saber bueno, qué es lo que al está. otro le pasa. Por eso me preocupa tanto, siempre te cuento, y me preocupa tanto no sesgar del todo, porque no quiero que esto sea la entrevista y la beca sea al final mi expectativa acerca de algo, sino la nuestra.
Entonces me preocupa que vos me puedas contar limpiamente qué es lo que te sucede a vos, básicamente. Pero bueno, si ahí es que tenemos algunas coincidencias o algunos antagónicos o no, más o menos, entonces tenemos un camino. Podríamos entonces intentar producir la idea de, bueno, entonces parece que nos falta juntarnos, o parece que faltan formadores para formadores. Y bueno, Sí, y o así capaz que es hacer otro planteo. en algunas cosas específicas puede ser, ¿no? Como, como de repente cursos para, ¿no? De todo esto que venimos hablando, pueden ser cursos de pedagogía para docentes de tango, pueden ser cursos de, no sé, Sí, lo que sea, todo eso lo tenemos que pensar recontra bien para ver qué forma darle, pero por lo menos llegar a entender que capaz que sí, en todo caso, capaz que estamos evidenciando que sí es una necesidad y que sí podría ser un adelantito y nos podría ayudar, sin quitar todo lo otro que nos llevó hasta acá. Eh, Simplemente, y con todo esto de los caminos elegidos por cada uno, del tránsito que es el principiante que recién entra y todavía no sabe bien por dónde quiere y qué es lo que quiere, si es que quiere. Bueno, claro, con todo eso anotado, decir, bueno, entonces, ¿cómo haríamos? Oh, qué ganas da. A veces, además, incluso ese es, bueno, ahora justo en la pandemia, que es un momento de que, no sé, yo siento que es medio justo esto de la beca en el sentido de, bueno, por lo menos estamos haciendo algo, convirtiendo algo en algo de otra manera. sí. Entonces, bueno, escribir acerca de, para ver si llegamos a nada, por lo menos dar un empujón ahí, a ver qué es lo que acontece. Lau, voy a no grabar, pero te hablo, Ajá, ¿tá? Y te doy dale. las gracias por el rato tuyo y bueno, nada, por el rato, por Gracias a vos. compartir todo eso. Bueno, Es un placer siempre hablar contigo, porque gracias, es un ida y Lau. vuelta. Muchas Zarpado. gracias por todo. Espérate que te hablo ahí. Dame un segundito.